Perfecto. Bueno, este tema de osteoporosis, como ya tienen todos algo de referencia, prácticamente es una enfermedad de origen metabólico óseo y se define como una enfermedad también sistémica del esqueleto que está producida por una pérdida de masa ósea y una alteración de la microarquitectura del tejido óseo, que va a provocar aumento de la fragilidad ósea y la tendencia al aumento del riesgo de fracturas. En la literatura se señala que desde el año 2001 se introdujo el término de resistencia ósea, haciendo referencia no solo a la densidad mineral, sino también a la misma calidad del propio hueso. Actualmente, la definición actual de esta enfermedad es una enfermedad del esqueleto caracterizada por la disminución de la resistencia ósea que conlleva un aumento del riesgo de fracturas. Pues los elementos cuantitativos y cualitativos son los que van a determinar esta resistencia ósea. Epidemiológicamente, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, va a afectar 300 millones de personas en el mundo. Es más frecuente a medida que va avanzando la edad y predomina en el sexo femenino. La relación de hombres-mujeres es de 2-1. Se estima que el 30% de las mujeres blancas occidentales y el 9% de los hombres van a experimentar una fractura osteoporótica a lo largo de su vida. Y esta osteoporosis va a afectar del 30-40% de las mujeres posmenopáusicas, básicamente, que estaría relacionada con los factores hormonales. Tiene una estimación que una tercera parte de las personas mayores de 65 años y casi el 50% de las mayores de 75 años van a sufrir la enfermedad. La incidencia anual de fracturas de cadera en España se está calculando hasta de 220 por 100,000 personas mayores de los 50 años, con un costo anual superior a los 192 millones de euros. Siempre en estas guías europeas se ha mencionado del estudio EPICER, que nos da las prevalencias de las diferentes enfermedades reumatológicas, y en esta guía se señala que la prevalencia de la osteoporosis llega hasta el 3,6% de la población mayor de 20 años, aumenta progresivamente con la edad, siendo máxima en los mayores de 79 años, donde alcanza el 30,2%. También hasta el 5,7% de las mujeres mayores de 45 años ha sufrido alguna fractura de cadera, costillas o muñeca en relación con valores bajos de la densitometría ósea. Etiopatogénicamente hablamos de que, si bien es cierto, la osteoporosis primaria es multifactorial y en ella participan factores genéticos, hormonales, alteraciones dietéticas y de la absorción intestinal, así como factores locales óseos, vamos a tener que señalar los componentes de la resistencia ósea que están señalados en componentes cuantitativos y de origen cualitativo. Dentro de los componentes cuantitativos está la misma masa ósea, la densidad mineral ósea, el tamaño del hueso. En los cualitativos hay macroarquitectura, microarquitectura, conectividad trabecular, remodelado óseo, mineralización, enlaces cruzados. Por lo tanto, dentro de muchos factores genéticos señalados, se ha estimado que el porcentaje de masa ósea va a depender de la herencia, aproximadamente de un 50-75%. Existen algunas variaciones genéticas que influyen directamente en los mecanismos de formación de resorción ósea, como la existencia de anomalías estructurales de la misma formación del procolágeno del tipo 1 o del fenotipo de la glicoproteína alfa 2, que se va a reincorporar al hueso durante la mineralización. Entonces, van a existir ciertas variantes alélicas comunes en el gen que van a codificar los receptores de la vitamina D, que va a ser responsable prácticamente del 75% de la determinación genética de la densidad de la masa ósea en cualquier individuo sano. Dentro de los factores hormonales son varias las hormonas que van a actuar sobre las células óseas. Hablamos de las hormonas sexuales como los estrógenos y los andrógenos, que son importantes para la maduración del esqueleto, además
de ser una patología más frecuente en mujeres posmenopáusicas. Por lo tanto, hablamos de las deficiencias estrogénicas que va a estar asociada a la liberación de los famosos reactantes inflamatorios, como son las citoquinas. En este caso está la citoquina de la interleucina 1, de la interleucina 6 y del factor de necrosis tumoral, las cuales van a conducir al reclutamiento y a estimulación de los osteoclastos en la médula ósea. También actúan sobre los osteoclastos, incrementando la liberación del factor de crecimiento similar a la insulina, y dentro de estos inhibiendo el reclutamiento y la función de los propios osteoclastos. Asimismo, tenemos la paratormona, que va a estimular la función osteoclástica a través de las células osteoblásticas, liberando sustancias activadoras de la resorción ósea como la interleucina 6. También tenemos dentro de estos la calcitonina, que va a ejercer el potente efecto inhibidor directo sobre la motilidad y actividad de los osteoclastos maduros y precursores. Y finalmente, dentro de estos factores hormonales están las hormonas tiroideas, que van a incrementar la actividad de las unidades del remodelado óseo, aumentando el número y la actividad prácticamente de la formación de los osteoclastos. Entonces, dentro de estos factores hormonales, recordemos, en resumen, están las hormonas sexuales como los estrógenos y los andrógenos, la deficiencia estrogénica, la parotormona, la calcitonina, las hormonas tiroideas. Existen alteraciones dietéticas y hábitos que tienen que ver con el aporte suficiente de calcio, si este es necesario, obviamente para el crecimiento y la consolidación del esqueleto desde el niño y en el adolescente, ya que va a determinar el pico de masa ósea. En los ancianos siempre va a existir una disminución de la absorción del calcio, y la vitamina D ejerce importantes efectos estructurales y funcionales en el hueso a través de su metabolito biológicamente más activo, el 1,25 hidroxi de calciferol o calcitriol, va a activar la función osteoclástica de manera indirecta, actuando a través de receptores existentes a nivel de las células del estirpe osteoblástico, que avanza a su vez a osteoclastos maduros, y esto sobre la diferenciación de los preosteoclastos. Los hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaco van a influir negativamente sobre la densitometría o densidad de la masa ósea. También hablamos de factores locales, donde también estos factores locales intervienen la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que van a poseer la capacidad de activar la formación y función de los osteoclastos. El interferón gamma, el factor beta, transformador del crecimiento, y el antagonista de la interleucina 1, van a inhibir la formación y la actividad del osteoclasto. Entonces, ¿quiénes lo van a activar? Van a activar la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Mientras que el interferón gamma, la interleucina 1, van a inhibir, o los antagonistas del receptor de la interleucina 1, perdón, van a ocuparse de inhibir la formación y la actividad del osteoclasto. Entonces, como enfermedad propiamente importante de este proceso metabólico óseo, esta osteoporosis per se va a ser asintomática en sus fases iniciales, va a ser un proceso silente y progresivo, por ello se le ha llegado a conocer como la epidemia silenciosa. Entonces, cuando la enfermedad avanza, aparece la complicación fundamental de la misma, como las fracturas, de tal modo que se considera a esta como la verdadera enfermedad. Entonces, existen características clínicas que varían de acuerdo a la localización de la fractura, aunque pueda ocurrir en cualquier hueso, pero las más frecuentes en todo caso son las fracturas vertebrales, las de antebrazo, las de cadera. Entonces, esta epidemia silenciosa muchas veces demora en el tiempo para llegar a un diagnóstico, y no podemos predecir si es que no se realizaría algún tipo de examen auxiliar, o cuando ya el paciente ha manifestado un cuadro de fractura o un cuadro de dolor, recién se toma una placa radiográfica y recién podemos evaluar inclusive el nivel de las trabéculas existentes a través
que pasan el trasluz de los rayos X y se puede ver la disminución de la mineralización de la corteza ósea. Las manifestaciones más frecuentes son las fracturas vertebrales. Pueden presentarse con un dolor agudo por lumbar tras una flexión brusca o un simple gesto como un golpe de tos, pero también pueden ser de características asintomáticas y pasar desapercibidas, manifestándose de forma tardía con la aparición de una cifosis progresiva. Aquí tenemos en las imágenes las famosas fracturas en cuña, ¿no? Prácticamente como un mordisquito nomás ahí a nivel del cuerpo vertebral. La forma más habitual de presentación clínica va a ser el dolor agudo, intenso e incapacitante producido por el aplastamiento de esta vértebra. Solo basta haber realizado un pequeño esfuerzo o algún movimiento brusco para poder haber llegado a tener estas características o llegar finalmente progresivamente a los aplastamientos vertebrales, como se puede ver en esas imágenes inferiores donde está el cursor, con degeneración prácticamente o deformación del mismo cuerpo vertebral. Entonces, en la exploración física suele existir una limitación intensa de la movilidad en cuadros agudos porque el dolor es tan intenso, con puntos dolorosos selectivos a la presión de las apófisis espinosas. Y entonces, estos puntos dolorosos selectivos a la presión de las apófisis espinosas, en semiología lo hemos conocido como la exploración o los puntos de Dandy o los puntos semiológicos de Dandy. Por lo tanto, Dandy positivo o Dandy negativo, semiológicamente, si es que queremos hablar en términos médicos. Las fracturas vertebrales se pueden clasificar, por lo tanto, en fracturas parciales y dentro de estas y completas. En todo caso, estos son los dos tipos de clasificación. Las parciales hablamos en tres partes, donde afecta la parte media vertebral, cuando hablamos de una biconcavidad, ¿no es cierto? Como está en esta imagen de acá posterior. Mientras que si ocurre en la parte anterior, se denominan fracturas en cuña, como estas imágenes, tanto en la imagen A, B y C, o en la región dorsal los aplastamientos suelen ser anteriores, dando lugar a vértebras cuneiformes, como una cuña. También, sin embargo, en la región lumbar o dorsal baja suele aparecer hundimientos ya centrales, adquiriendo las vértebras de una forma bicóncava. Si el aplastamiento es a nivel del propio cuerpo, entonces ya se van a evidenciar estas imágenes con dos platillos prácticamente que se van a poder ver esta forma bicóncava de esos cuerpos vertebrales. En las fracturas vertebrales completas son fracturas que afectan a todo el cuerpo vertebral, ya inclusive como complicación de este mismo aplazamiento del cuerpo vertebral va a existir daño medular y por lo tanto complicaciones posteriores. A nivel de la fractura de los huesos, ustedes conocen perfectamente en los huesos largos que pueden ser fracturas desplazadas, no desplazadas, fracturas que pueden estar a nivel de la parte media del tercio superior o del tercio inferior de cada hueso largo, o simplemente pueden estar a nivel de las epífisis o si no de los cóndilos subyacentes. También tenemos a nivel de la articulación sacroiliaca, prácticamente que van a comprometer estos cuadros, prácticamente como imágenes que van a tener el trasluz y van a tener la capacidad de haber traspasado radiológicamente y podemos ver las imágenes intravéculas por la disminución de la densidad de la masa. Entonces, los datos del laboratorio en la osteoporosis primaria, el laboratorio no aporta ningún dato al diagnóstico, no obstante debe realizarse siempre un hemograma, la velocidad de sedimentación globular o los reactantes de fase aguda, exámenes bioquímicos y algunas determinaciones hormonales, de ser el caso, para poder descartar otras enfermedades que van a producir las osteopenias, como las enfermedades endocrinas, y dentro de esto está el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el síndrome de Cushing y los hipogonadismos. También enfermedades tumorales y el mieloma múltiple, entre otros. Recordemos que una característica, por ejemplo, del mieloma múltiple a nivel radiológico, haciendo un paréntesis, son imágenes ensacabocadas.
Los marcadores bioquímicos del remodelado óseo no son útiles para el diagnóstico de una osteoporosis ni siquiera para la predicción de las fracturas. Existen marcadores bioquímicos óseos que tienen que ver con la formación netamente ósea y con la resorción ósea. Con la formación ósea dentro de la sangre están las famosas fosfatasas alcalinas totales, la fosfatasa alcalina ósea, la paratormona intacta, la osteocalina, la carboxiterminal del propéptido colágeno tipo 1, el famoso PIXP, y el PIMSP, que es el amino terminal del propéptido colágeno 1. En cambio, como marcadores de la resorción ósea, tenemos tanto exámenes en orina, que se utiliza en la orina matinal o en el examen de la sangre, y en este examen de la sangre está la famosa fosfatasa ácida tartrato resistente, o simplemente conocida fosfatasa ácida, y en la orina está la determinación de la hidroxiprolinuria, el calcio, la relación calcio-creatinina, fósforo-creatinina en orina, la piridolina, desoxipiridolina y el N-telopéptido y el C-telopéptido. Prácticamente todos estos nombres de repente nuevos para nosotros son para poder determinar el porcentaje de la resorción ósea o los marcadores dentro de la formación ósea. Y por lo general, definitivamente estos marcadores van a estar por debajo de sus valores normales. ¿Cuáles son las pruebas de imagen que tendríamos que solicitar frente a la sospecha o frente ya tenemos el paciente que ha acudido con una fractura y de repente se trata de una paciente relativamente joven que está iniciando el cuadro de repente o está empezando su periodo posmenopáusico? La radiografía convencional es lo primero y lo que tenemos a la mano. La gammagrafía ósea, la densitometría ósea. Entonces, nosotros tenemos indicaciones para la densitometría. Debemos indicarlas cuando tenemos anomalías o sospecha de anomalías radiológicas óseas sugerentes del proceso de desmineralización, fracturas osteoporóticas previas, fracturas por traumatismos menores, déficit patológico de estrógenos, hipogonadismo en el varón, tratamiento prolongado con corticoterapia, historia de trastorno nutricional grave, hiperparatiroidismo primario, hipertiroidismo, paciente menopáusica con miedo a padecer osteoporosis y dispuesta obviamente a tratarse. Entonces, si nosotros tenemos esos cuadros de las indicaciones de la densitometría ósea, o por lo menos eh, aproximadamente a estas indicaciones propiamente dichas, vamos a tener la obligación de poder solicitar ese procedimiento. Este procedimiento en muchos hospitales no se realiza en forma rutinaria, no es un medicamento, no es una indicación o que nosotros lo damos ya a todas las mujeres. Es salud, nos lleva de largo en muchas indicaciones que tenemos y ellos sí tienen la posibilidad de poder, inclusive rutinariamente y por protocolo, pacientes mayores de 40 o de 50 años, qué exámenes deben de solicitarle y se basan en esos protocolos. Lamentablemente a nivel del Ministerio de Salud no contamos y tenemos que sacrificar el bolsillo de los pacientes para solicitar. Existe dentro de la densitometría ósea para solicitarle nosotros aquí en Cusco, se lo mandamos en forma particular y generalmente se lo mandamos al Hospital de la Solidaridad, donde el costo es pues menos. Y tenemos que direccionar porque el costo total de una densitometría general está por encima de los 300, 500 soles y local que pueden llegarle a costarle 70 soles. Si queremos direccionar, pedimos densitometría general de todos los huesos o densitometría de miembros superiores, densitometría de huesos de la cadera o de la pelvis. Entonces, si queremos hacerlo solo regional o en forma general, para no poder sacrificar mucho la economía de nuestros pacientitos. Segundo, en la clasificación, ya como aspecto de la parte general, felizmente estas densitometrías vienen con toda su especificación y toda su interpretación cuando pedimos los resultados, pero recordemos que también está dado frente a derivaciones estándares y es el famoso T-score. Entonces, los grados de clasificación hablamos de grados
de normal o grados de osteopenia, osteoporosis grave, complicada, establecida. Muchas veces hemos visto estas imágenes en la coloración de acuerdo muy similar a la tarjeta de crecimiento y desarrollo de un niño con color verde, amarillo y rojo. Es lo mismo. Entonces, tenemos o vamos a clasificarlos según la Organización Mundial de la Salud, que está basada en los métodos densitométricos normal, cuando está prácticamente en verde y es mayor de -1 de la derivación estándar del T-score, y osteopenia cuando está entre -1 y -2,5 de la derivación estándar, y osteoporosis menor de -2,5 de la derivación estándar, osteoporosis grave, complicada o establecida menor de 2,5 más presencia de fractura, ya asociada inclusive a la coloración roja de la misma densitometría. Entonces, la radiografía tiene mucha utilidad limitada, ya que tiene su sensibilidad y especificidad son muy bajas, pero va a ser útil para el diagnóstico de fractura. ¿Quién no ha visto una fractura prácticamente, una placa radiográfica? Yo creo que todos hemos podido evaluar en algún momento, pero no para un diagnóstico precoz de la enfermedad. Y si lo observamos, ya se ha perdido casi el 30% de la masa ósea, y si hay aplastamiento va a ser casi prácticamente más del 50%. Estas son las placas radiográficas que podemos evidenciarlas, o las imágenes radiológicas con pérdida de la estructura de la mineralización de la masa ósea, donde el nivel de las trabéculas, por ejemplo, el nivel de acá de las costillas está trasvasando y se ve inclusive eh, la diferenciación de la hiperclaridad con la opacidad. Lo mismo pasa con los cuerpos vertebrales. Fíjense cómo está yendo la densidad a nivel dorsal, que es diferente a nivel lumbar. En los huesos de la pelvis, de la cadera, igual. Tenemos acá, miren cómo va el cuello de, del fémur, con el desplazamiento, las imágenes que se evidencian de la disposición trabecular, y que prácticamente existe una disminución marcada acá, también del proceso de mineralización, y lo mismo a nivel del cráneo. Este es un examen mucho más específico que lamentablemente no lo tenemos dentro de nuestro medio. Se trata de un examen de gammagrafía ósea. Se emplea para identificar o poder especificar las fracturas de muy difícil localización, como por ejemplo fracturas del estrés del sacro o de los metatarsianos netamente, o diagnósticos diferenciales para cuadros de metastásicos óseos, cuando ya tenemos la sospecha o el antecedente de un paciente involucrado a una patología neoplástica, o una patología ya maligna de cualquier otro origen primario o secundario. El mejor predictor del riesgo de fracturas va a seguir siendo la densitometría. Mide el contenido mineral óseo de la zona de hueso explorado, y los resultados de la medición se expresan en gramos por centímetro cuadrado. La diferencia entre el individuo estudiado y la media de la población sana de sus mismas características en función de la edad, en función del sexo, la Z-score, y la diferencia entre el pico máximo de la masa ósea supuesta entre los 20 y 30 años y la medición actual va a ser el T-score, pero en ambos casos expresados estas en derivaciones estándar. Entonces, la T-score es la que se utiliza habitualmente para el diagnóstico, y como les decía, que están especificados los colores, así como una tarjeta de crecimiento y desarrollo de un niño de acuerdo a la edad y de acuerdo a su etapa. Lo mismo tenemos de acuerdo a los valores, donde nos van a especificar en qué valores exactamente se encuentra el efecto de la mineralización de esto, expresado en derivaciones estándar, y ahí se encontrará en color verde, amarillo, rojo, y nos van a dar la interpretación en la parte inferior. Entonces, existen criterios diagnósticos donde esta osteoporosis se va a diagnosticar a través, por lo tanto, del resultado de esa densitometría ósea, o bien por la presencia tardía, lamentablemente, de fracturas osteoporóticas. Entonces, hablamos de una clasificación netamente de la osteoporosis de tipo primario y de tipo secundario. En las de tipo primario, el de tipo juvenil y el tipo adulto, donde el tipo adulto está dado en dos escenarios, en la posmenopáusica y en el tipo senil,
y el de tipo o posmenopáusica representaría el tipo 1 y el tipo senil representaría el tipo 2, mientras que existen las osteoporosis secundarias relacionadas a otros factores y a la cabeza, las causas genéticas como el famoso síndrome de Marfan, de Turner, de Klinefelter, osteogénesis imperfecta, homocistinuria, hipofosfatasia, enfermedades endocrinas. Dentro de esto está el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, estados hipogonadales como a nivel ovárico testicular, enfermedades gastrointestinales como las hepatopatías crónicas, gastrectomías, el alcoholismo, el síndrome de malabsorción, enfermedades hematológicas, el mieloma, las macroglobulinemias y la leucocitosis, tejidos conectivos como la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante, las enfermedades del lupus eritematoso sistémico, metabólicas, la diabetes, las hemocromatosis, las famosas acidosis, nefropatías, la insuficiencia renal crónica, farmacológicas, no olvidarnos de que los corticoides van a corroborar a esa patología, el uso de la heparina prolongada, fósforo, los barbitúricos, condiciones de osteoporosis secundarias alimentarias, la baja ingesta de calcio, dietas ricas en muchas proteínas, bloqueadores de la absorción del calcio, el déficit de la vitamina D y definitivamente los procesos secundarios neoplásicos asociados a procesos tumorales que pueden ser primarios o de causa metastásica. También debemos recordar dentro de esta parte teórica la clasificación de la osteoporosis de tipo idiopática, cuyas características ya sea en el tipo 1 o en el tipo 2, como hemos señalado. En el tipo 1 de la posmenopáusica, la edad va a estar entre 50 y 75 años, mientras la senil es mayor de 70 años. La relación varones-mujeres o mujeres-varones en la posmenopáusica es de 6-1, mientras que en la senil es de 2-1. El tipo de pérdida de huesos a nivel trabecular en la posmenopáusica, mientras en el tipo 2 va a ser trabecular y cortical. En el tipo de la pérdida de hueso va a ser en la posmenopáusica acelerada y en la senil es lenta. El tipo de fractura generalmente va a ser vertebral y radiodistal en la posmenopáusica, mientras que en la senil generalmente va a ser vertebral y del cuello femoral. Los niveles de la paratormona en la posmenopáusica tipo 1 están disminuidos y en el tipo 2 están aumentados. La absorción del calcio intestinal está disminuida en ambos casos. La síntesis de la 1,25 de hidroxidicalciferol está reducida primariamente en la posmenopáusica y secundariamente en el tipo 2. Y su etiología principal, como su propio nombre dice, en el tipo 1 se presenta pues en la menopausia por privación estrogénica con factores predisponentes individuales o comorbilidades inclusive asociadas. Y en la de tipo 2 o senil existe ya una pérdida ósea por la misma edad asociada al hiperparatiroidismo secundario como etiología principal. Existen también diagnósticos diferenciales que hay que señalarlos, como por ejemplo la osteomalacia, que tiene una etiología nutricional, enfermedades digestivas, hepáticas, renales y tumorales. Pero en las manifestaciones se va a encontrar eh, las líneas del Loeser, el aumento de la fosfatasa alcalina, el déficit de la vitamina D, el hiperparatiroidismo, existe el adenoma paratiroideo, manifestaciones con aumento de la paratormona con hipercalcemia, hipofosforemia, hipercalciuria e hiperfosfaturia, asociada inclusive a pruebas de imagen. También tenemos otro diagnóstico que es la osteodistrofia renal, asociada básicamente a insuficiencia renal crónica, procesos relacionados a procesos infecciosos, a la cabeza, la tuberculosis, la brucelosis, la osteomielitis piógena, cuya manifestación se dará por dolor, rigidez, fiebre, pruebas de imagen positiva o cultivos baciloscópicos positivos o cultivos Brucela positivos o a los agentes infecciosos determinados. Enfermedades hematológicas, siempre el mieloma múltiple, el plasmocitoma solitario, la macroglobulinemia de Waldenström, con manifestaciones de una posibilidad de una velocidad de sedimentación globular elevada,
hipercalcemia, gammapatía monoclonal en suero o orina, biopsia de médula ósea. Neoplásica está las primarias y las metastásicas, y cuyas manifestaciones ya serán fracturas y aplastamientos vertebrales, las deformidades vertebrales y la presencia de masas a nivel de las partes blandas. También es necesario recordar los factores de riesgo de la baja masa ósea con riesgo elevado o los que tienen riesgo bajo. En riesgo elevado está el déficit heterogénico, fractura osteoporótica por traumatismos mínimos, disminución de la altura vertebral o de la talla, hipertiroidismo o hiperparatiroidismo, hipogonadismo en el varón y corticoterapia prolongada. En el riesgo bajo, la menopausia fisiológica, bajo peso, tabaquismo, baja ingesta de calcio, una historia familiar de fractura osteoporótica, enfermedades osteoporizantes. Dentro de estas, las gastrointestinales, la diabetes mellitus, hepatopatías crónicas, la artritis reumatoidea, la insuficiencia renal, el alcoholismo y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fármacos osteoporizantes como la heparina, el uso prolongado de inmunosupresores, anticonvulsivantes, tiroxina a altas dosis. Dentro de los anticonvulsivantes, básicamente la fenitoína. Asimismo, es necesario también mencionar los factores de riesgos de caídas y factores de riesgos extrínsecos medioambientales y cuáles serían las medidas correctoras que deberíamos de utilizar. Nosotros consideramos como factores de riesgos intrínsecos, por ejemplo, la disminución sensorial que podría ser de la vista o del oído. Una de las medidas correctoras que debemos de utilizar en nuestro paciente e indicar definitivamente son el uso de lentes, la intervención, la órtesis y las prótesis. Si evidenciamos como factor de riesgo alteraciones neurológicas con falta de equilibrio, presencia de polineuritis y ya lamentablemente la presencia de un accidente cerebrovascular, hay que actuar sobre la sintomatología existente y sus causas. Si solamente es la falta del equilibrio, debemos de identificar. Si es un cuadro de polineuropatía, utilizar la medicación necesaria para poder manejar esta sintomatología. Y si estamos frente a un accidente cerebrovascular como alteración neurológica, dependiendo del grado de compromiso, si este tipo es de tipo isquémico, de tipo hemorrágico, y cuánto de compromiso neurológico tenemos, tal vez vamos a poder hacer muy poco por este paciente. Ahora, si tenemos como factor de riesgo alteraciones del aparato locomotor y de la marcha y alteraciones de los pies, debemos diagnosticar y dar el tratamiento adecuado para su pronta rehabilitación. Si tenemos alteraciones cardiovasculares, igual, realizar el diagnóstico y hacer el tratamiento que corresponde, identificando cuál sea la alteración cardiovascular necesaria. Si fuera una arritmia, hay que utilizar los antiarrítmicos. Si son bloqueos cardíacos que tenemos en nuestros pacientes de primer, segundo, tercer grado, utilizaremos los marcapasos y corregiremos lo más que se pueda. Fármacos como sedantes, hipotensores, antidepresivos, en este caso hay que hacer una valoración del riesgo-beneficio de cada fármaco e intentar reducir progresivamente la dosis, pero no dice suprimirla, solamente reducir lo más que se pueda las dosis. Ahora, mientras que los factores de riesgo extrínsecos o medioambientales sería, si fuera un suelo resbaladizo con obstáculos irregulares, ¿qué tendríamos que decirle? Por eso es importante conocer el interrelación médico-paciente que siempre hemos podido conversar. ¿En qué piso, cuál es su medio de desplazamiento? ¿En qué número de piso es su habitación? Porque puede existir que un paciente tenga que subir tantas escaleras y que le produzca mayores riesgos. Entonces, pacientes seniles o pacientes que tienen cierto grado de predisposición, sugerirle que su habitación sea en el primer o en el segundo nivel y que obviamente tenga que evitar las escaleras. Luego, suelos resbaladizos con obstáculos irregulares. Los suelos tienen que ser como medida correctora, no deslizantes, y alfombras de pequeño grosor para evitar cualquier obstáculo y poder tropezarse y poder llegar a una fractura. Ahora, si el factor de riesgo es una iluminación de una vivienda,
utilizar interruptores de fácil acceso, evitar deslumbramiento y penumbra, luces de situación, iluminación adecuada. Si el problema son las escaleras, se debe utilizar pasamanos bilaterales con suficiente iluminación, peldaños señalizados de altura inferior a los 16 centímetros, si es posible, inclusive sustituirlo por rampas. La cocina y el cuarto tienen que ser superficies antideslizantes con barras de sujeción, asientos de seguridad, acceso fácil a mandos y utensilios. Cómo tiene que ser la ropa y el calzado, tiene que tener una ropa adecuada de acuerdo a sus limitaciones y utilizar calzados antideslizantes. Como ven, dentro de estos factores de riesgo y factores de riesgo intrínseco, extrínseco, prácticamente las medidas correctoras estarían dados en función de tener una población que tenga un nivel educativo por lo menos alto y que nos pueda entender, y aparte tendría que tener el apoyo familiar y asimismo también la economía para poder por lo menos explicar dentro de nuestro medio. Esto como parte del manejo general, pero recordemos que tenemos mucha población a la cual de repente no vamos a poder llegar a esa relación íntima de o conocer su propia vivienda para aplicar ciertas medidas correctoras, pero es parte también de nuestro manejo poder informar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la prevención de una osteoporosis? Por un lado, obtener un pico de masa ósea adecuado durante las etapas tempranas de la vida, se dice hasta los 30 años, y por otro lado, disminuir en lo posible la irremediable pérdida ósea en edades posteriores, y además se debe reducir el riesgo de fractura, que es la consecuencia más temida de esta enfermedad. Entonces, si nosotros hablamos de un algoritmo para la prevención de la osteoporosis postmenopáusica, haremos siempre la estimación de los factores de riesgo que podamos tener si estamos frente a una menopausia temprana y o factores de riesgo. Se debe considerar las medidas correctivas y el tratamiento, pero si no existiera poco o ningún factor de riesgo, no se precisan más estudios ni tratamiento, de parte del médico de la paciente sobre la necesidad del tratamiento. Entonces debe hacer la medida de la masa ósea. Para medir esto de la masa ósea, tal vez tengamos que recurrir a las pruebas de la densitometría ósea. Si esta masa ósea es superior a la media, no preocuparnos para poder dar mayores tratamientos o estudios, pero si la masa ósea está dentro del, en todo caso en el color amarillo, se debe disminuir en lo posible los factores de riesgo e iniciar el tratamiento de estos factores de riesgo o aplicar las medidas correctivas. Si esta masa ósea es baja, se debe ya iniciar un tratamiento y obtener las determinaciones en forma repetida, de repente cada 3, cada 6 meses o un año. Entonces, dentro de las medidas preventivas son las actividades, los ejercicios, mejorar nuestros hábitos de alimentación, ¿no es cierto? No tener una polifarmacia para evitar los famosos hábitos tóxicos, la polifarmacia. Me duele la cabeza, pienso a tomar mis AINES cada vez que yo quiero, o empiezo a tomar los corticoides como a mí me da la gana, sin tener ningún tipo de cuidado, ningún tipo de cultura. Nosotros tenemos que empezar a señalar las conductas de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes desde una alimentación saludable, desde poder salir al campo prácticamente y tomar los rayos de sol, donde ahí tenemos la presencia de la vitamina D naturalmente y la presencia de los ejercicios, ya sea en la casa o utilizar de repente los medios hoy en día de los gimnasios o de los centros de entrenamiento. Entonces, también el contenido de calcio en los alimentos es importante conocer. La cantidad de calcio que hay que ingerir por día van a variar según la edad. Así, durante el crecimiento se debe tomar 2 gramos por día, mientras que en la posmenopáusica hasta de 2 a 3 gramos por día, en la persona adulta joven 1 a 1.5 gramos por día. También están aumentadas las necesidades de calcio durante el embarazo y la lactancia, en inmovilizaciones prolongadas y cuando se altere su absorción intestinal. En los ancianos, la ingesta de calcio muchas veces solo llega a los 400 miligramos por día, por lo tanto se debe utilizar los suplementos vitamínicos ya en los pacientes posmenopáusicas o en los pacientes seniles mayores de 60, 70 años. Entonces,
Es importante, por ejemplo, cuánto es la composición en miligramos de calcio como en forma general, que aquí podemos observar, por ejemplo, que los quesos llegan hasta 480 miligramos, y otro de los productos que tienen mayor esto es el salmón con espinas, también los nabos y los coles, que sí lo tenemos mucho en nuestro medio. ¿Cuánto? En una taza prácticamente existe 300 o 350 miligramos de calcio. Ahora, parte de nuestro tratamiento, como siempre les he manifestado, van a existir medidas generales, medidas de rehabilitación y el tratamiento farmacológico. Dentro de las medidas generales es importante la educación del paciente, el apoyo familiar, hacer conocer al paciente con lenguaje propio y adecuado cuál es el nivel de su enfermedad, cuáles son los riesgos que tiene posteriormente, cómo se puede complicar, informarle con lenguaje preciso, claro, y que él tiene que aceptar su enfermedad para poder apoyarse a sí mismo. El entorno familiar es importante. Los estilos de vida saludable están todos estos señalados dentro de los cuadros de medidas generales. Las medidas de rehabilitación ya serán parte del uso de los grupos sociales de apoyo social, así como el apoyo familiar y el uso también de la fisioterapia. El tratamiento farmacológico de esta patología está dado en el uso de anticatabólicos o antirresortivos, anabólicos u osteoformadores, y también el tratamiento de acción mixta. Dentro de los fármacos anticatabólicos o antirresortivos está el calcio y el uso de la vitamina D. Está el uso de suplemento estrogénico, el uso de los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, el famoso SERM, que es lo tenemos el raloxifeno, calcitoninas, el uso de los bifosfonatos como el etidronato, alendronato, resedronato, ivandronato, soledronato. El alendronato es el que más utilizamos dentro de nuestro medio. Tenemos también fármacos anabólicos u osteoformadores como la teriparatida, el PTH 134 y el PTH 184. También tenemos los de acción mixta, que es el ranelato de estroncio, como fármacos dentro del tratamiento de la osteoporosis. Es importante tener eh, presente las indicaciones, la posología y la seguridad de los fármacos antirresortivos actuales. Por lo tanto, es importante también conocer los efectos secundarios que podrían producir estos fármacos. El hecho de utilizar los famosos SER, que son los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, como es el caso del raloxifeno, que vienen comprimidos de 60 miligramos, está indicado como medida preventiva de la osteoporosis y como tratamiento de la osteoporosis. Su presentación de 60 miligramos es una tableta por día, pero tiene un alto efecto secundario de producir tromboembolismo a cualquier nivel, pulmonar, cardíaco. La calcitonina nasal o inyectable, nasal en 200 unidades internacionales, la inyectable 100 unidades internacionales, también cuadros de prevención y tratamiento, y son 200 unidades internacionales por día en forma nasal o 100 unidades internacionales subcutánea o intramuscular, y cuyo efecto secundario serían las náuseas, la rubefacción y la rinitis. Dentro de los bifosfonatos más conocidos de nuestro medio está el famoso alendronato. Este alendronato ya vienen comprimidos de 10 y 70 miligramos, es netamente para el tratamiento de la osteoporosis. Se puede utilizar de 10 miligramos por día, pero por su alto costo y la poca presentación dentro de nuestro petitorio nacional de medicación, está en el mercado privado, no está dentro de nuestro requerimiento del petitorio nacional de farmacia. Entonces utiliza 70 miligramos por semana, pero tiene altísimo riesgo de la esofagitis y de las úlceras esofágicas. De ahí que se recomienda, va a tomar, señora, usted esta pastilla solo los días sábados, pero antes de tomar va a tomarse un buen desayuno. ¿Por qué los sábados? Porque generalmente la gente trabaja de lunes a
viernes, en su gran mayoría, excepto algunos, los profesionales de la salud o algunos otros profesionales, otras profesiones que tienen pues que no tienen un horario definido. Entonces, esos serían los fármacos más conocidos. Ahora, en el algoritmo del tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica también podemos mencionar lo mismo de la prevención primaria y de la prevención secundaria señalado frente a los factores de riesgo ya conocidos que se les ha manifestado y cómo poder utilizar esto de la densitometría ósea y cuáles son las medicaciones que serían de primera elección, de segunda elección y cuáles son las alternativas. Tenemos contraindicaciones para la terapia hormonal sustitutiva. Recordemos esto, la terapia hormonal sustitutiva muchas veces a exigencia de las pacientes o porque se tienen pacientes que han sido sometidas a histerectomías precozmente por un mioma o por lesiones premalignas o por otras causas ginecológicas, entonces van a llegar a utilizar la terapia hormonal sustitutiva muchas veces a edades tempranas, pero dentro de estas es importante conocer las contraindicaciones absolutas y las relativas. Dentro de las absolutas está descartar el carcinoma de mama, la hipertensión arterial grave, la insuficiencia renal, enfermedades tromboembólicas, hepatopatía crónica severa, tratamientos anteriores con estrógenos con complicaciones y en caso de no seguir controles periódicos adecuados, que son mujeres poco controlables. Y en las contraindicaciones relativas, carcinoma endometrial, endometriosis, insuficiencia venosa en piernas, hipertensión leve o moderada, antecedentes familiares de cáncer de mama, mioma uterina, la presencia de mastopatía, osteoesclerosis, pancreatitis, colelitiasis, anovulación, nulliparidad, obesidad, retención hídrica. Ya casi finalizando, tenemos el tratamiento de estas fracturas vertebrales. Se pueden realizar vertebroplastías, cifoplastías, que tiene indicaciones netamente y contraindicaciones. Dentro de la vertebroplastía, nuestro principal objetivo será aliviar el dolor, estabilizar la fractura, no restaurar la altura vertebral, inyecciones del cemento a gran presión y un riesgo elevado de fuga de la columna. La cifoplastía también va a aliviar el dolor, va a estabilizar la fractura, va a intentar restaurar la altura vertebral, está indicado en fracturas agudas y prácticamente sería el primer abordaje o de primera línea, siempre que sea técnicamente factible. Tiene indicaciones y tiene contraindicaciones. Dentro de las indicaciones están fracturas dolorosas osteoporóticas o osteolíticas por compresión en vértebras dorsales o lumbares, que está debido a osteoporosis primaria, secundaria, metástasis tumorales, osteolíticas. Las contraindicaciones es una coagulopatía no corregida, dolor no relacionado con el colapso vertebral y no factible técnicamente, tumores osteoblásticos, cuadros de osteomielitis, alergias graves al yodo. Eso es prácticamente todo lo que les puedo señalar en cuanto a esta enfermedad de osteoporosis. Espero que haya quedado claro porque es una enfermedad importante, prácticamente que lamentablemente ya lo diagnosticamos tardíamente frente o cuando ya ha existido el proceso de una fractura dada, ¿no? O definida. Si tienen alguna pregunta al respecto, por favor. Bueno, creo que ha quedado claro, no existen preguntas. Voy a proceder a cargar la segunda exposición.
¿Está cargando, por favor? ¿Está corriendo? Sí, doctora. Ok, perfecto. Bueno, este es el segundo tema de la clase programada por hoy día, que es la osteoartritis. Esta enfermedad también que está englobado dentro de las enfermedades óseas y articulares, prácticamente va a ser el resultado de eventos mecánicos, biológicos, que van a desestabilizar el acoplamiento normal de la degradación y síntesis del cartílago y del hueso subcondral. Esta artrosis es una enfermedad articular degenerativa caracterizada por un deterioro progresivo del cartílago hialino que está acompañado de alteraciones netamente sinoviales y del hueso subcondral. La artrosis, denominada también osteoartrosis u osteoartritis, puede afectar a todas las articulaciones de la economía, incluyendo vértebras con lesiones a nivel de las interapofisiarias y de los discos interdiscales. Nuevamente, este estudio EPICER, que está basado en muestras aleatorias del registro censal de España, nos señala que la prevalencia de esta artrosis sintomática no confirmada radiológicamente en España va a ser en mayores de 20 años, va a ser del 10.2% a nivel de la rodilla y del 6.2% a nivel de las manos. Se dice que en la década o de los años 70, 79 años, prácticamente con un 33.7% para la afectación de la rodilla y para un 23.9% para las manos respectivamente. Epidemiológicamente, lamentablemente, esta enfermedad es una de las principales causas de incapacidad en el anciano. La prevalencia está correlacionada con la edad, sobrepeso, lesiones, ocupación propia del paciente, deformidades del desarrollo, factores sistémicos también como factores hormonales, con susceptibilidad genética, diferencias raciales y otros. Y esta prevalencia de la artrosis parece ser más frecuente y severa en mujeres, especialmente en el caso de la rodilla y las manos. Tenemos y debemos conocerlo a los factores de riesgo donde existe la susceptibilidad a estos factores, donde van a existir factores generalizados que afectan la vulnerabilidad de la articulación y dentro de esto está el envejecimiento, el mismo hecho de ser mujer, factores raciales, étnicos, la susceptibilidad genética y factores nutricionales. A esto se asocia muchas veces la vulnerabilidad de carga del entorno intrínseco, el entorno local de la articulación, siempre que haya existido de repente la presencia de un daño previo, como por ejemplo la meniscectomías, debilidad de los músculos que apoyan a la articulación, la presencia de mayor densidad ósea, la alineación defectuosa y de la deficiencia de fibras propioceptivas. Factores funcionales o cargas que actúan en las articulaciones, eh, como la obesidad, las actividades físicas lesivas, y todos estos van a contribuir a una susceptibilidad de presentar esta propia enfermedad y esto va a terminar a que esta osteoartrosis eh, se manifieste o siga progresando y no pueda estancarse ahí. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para sufrir artrosis? Existen factores no modificables y factores modificables. Dentro de estos factores no modificables, como en muchas otras enfermedades reumatológicas que las hemos visto, están los genéticos hasta en el 50%, el sexo es predominante en mujeres, la raza, mayor incidencia a nivel de las rodillas en mujeres afroamericanas, semejante a la de lupus, edad a partir de los 45 años. Factores modificables está la obesidad, traumatismos previos con afectación articular, alteración de la alineación articular, como el mismo genu varu, el genu valgo, las actividades laborales a las que se dedican como los agricultores, deportes de competición de salto, de regateo, la fuerza debilitada del cuádriceps como factor independiente, la densidad mineral ósea elevada, la menopausia va a aumentar el riesgo, el tabaquismo lo disminuye y la dieta escasa en vitamina C o D va a triplicar el riesgo de esta patología.
Todos conocemos nuestra estructura articular, prácticamente la composición del cartílago propiamente está dado por el condrocito, que es el único componente celular hasta el 2%, tiene una matriz extracelular que sería el componente fibrilar, componente el colágeno tipo 2 hasta el 95% y el colágeno tipo 6, 9, 11 y 14, componentes no fibrilares como los proteoglicanos y entre otras proteínas. Asimismo, debemos de conocer que dentro de esos componentes va a existir componentes de la propia matriz que van a el desequilibrio entre la síntesis y de la degradación. Esta va a producir desdiferenciación de los condrocitos, producción de los colágenos 2 y 3 con síntesis de los proteoglicanos más cortos. En cambio, si se produce el cambio en la calidad de la matriz sintetizada, va a existir aumento de la síntesis de las proteinasas que van a degradar la colágeno y el agregano, disminución de la síntesis e inhibidores naturales de las proteinasas, y si se da la síntesis anormal de los condrocitos, existirá activación tisular por las citocinas, mediadores de lípidos y radicales libres. Todos conocemos una estructura articular normal que está formada por las dos estructuras óseas cubiertas entre sí prácticamente por el cartílago articular. Dentro de estos tenemos el espacio interarticular donde se encuentra el líquido articular rodeado de la membrana sinovial y de su cápsula articular. Cuando tenemos este proceso degenerativo de la artrosis, existe desde el proceso de la proliferación de la membrana sinovial con cambios inflamatorios y degenerativos, la presencia de osteofitos, la presencia de un cartílago, de la membrana sinovial engrosada, aumentada, inflamada y con alteraciones de la misma estructura, inclusive del líquido articular, la presencia hasta de quistes óseos y por ende una cápsula engrosada con todo un proceso inflamatorio y degenerativo de esta misma articulación. Se habla de la presencia dentro de la patogenia desde el punto de vista bioquímico de trastornos primarios y de trastornos secundarios. En todo este proceso inflamatorio, igual va a existir incremento de las concentraciones de las interleucinas 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos van a reactivar los receptores de los fragmentos de la molécula de la matriz, producirán incremento de los óxidos nítricos y liberación de las proteicinasas. Estos van a estimular la liberación también de los agreganos, la liberación de los N-propéptidos y la liberación de los C-propéptidos como moléculas recién sintetizadas y produciendo la propia enfermedad. Asimismo, dentro de la fisiopatogenia de la artrosis es bien compleja, pero incluyen factores genéticos, metabólicos, locales que van a interactuar ocasionando el proceso de deterioro del mismo cartílago, con una reacción proliferativa del hueso subcontral, produciendo el proceso inflamatorio de la sinovia y, por ende, la reducción del espacio interarticular. Se dice que la etiología de la artrosis es desconocida hasta el 85% de los casos, clasificándose así como primaria, pero existen diversas enfermedades, mayormente las de tipo metabólico endocrino, que se van a asociar a una mayor frecuencia de artrosis, la cual a veces tiene características peculiares y de acuerdo a la misma enfermedad propiamente que la ha generado. La clasificación etiológica va a ser primaria, de origen generalizada o localizada, que está en manos, columna, cadera y rodilla, secundarias a un trastorno del desarrollo musculoesquelético como las displasias epifisiarias, enfermedades endocrinas como la acromegalia, el hipotiroidismo, enfermedades articulares inflamatorias, dentro de estas a la cabeza la enfermedad de la artritis reumatoidea y la enfermedad anquilosante. También tenemos la clasificación topográfica, que es de acuerdo a la región o a la zona donde se está produciendo. Primaria, en el núcleo, en el eje axial, mano, rodilla y pie, y secundaria, que podría ser hombro, codo y muñeca, tobillo y pie.
La clasificación etiológica de la artrosis, como ya habíamos visto, está la primaria y la secundaria. En la primaria es generalizada o localizada. En la secundaria están las enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, la alcaptonuria o cronosis, enfermedad de Wilson, la lipidosis, que es la enfermedad de Gaucher-Fabry-Ramsau, las enfermedades endocrinas, acromegalia, hiperparotiroidismo, hipotiroidismo, deprivación estrogénica y la diabetes mellitus, artropatías microcristalinas como la enfermedad por depósito de pirofosfato de cálcico, que es la condrocalcinosis, la enfermedad por depósito de la hidroxiapatita, la enfermedad de la gota, enfermedades articulares inflamatorias secuelares como la artritis reumatoidea, espondiloartropatías, artritis infecciosas, neuroartropatías, hiperostosis anquilosante vertebral difusa, hiperlaxitud articular primaria, enfermedad de Ehlers-Danlos, enfermedades óseas como el famoso payés óseo, la osteonecrosis, las displasias óseas, la displasia congénita de cadera, displasias epifisiarias, espondiloepifisiarias y espondiloepimetafisiarias, traumatismos articulares con fracturas osteocondrales, disfunción articular interna, meniscopatía, osteocondritis, condromatosis sinovial a nivel de los cuerpos libres intraarticulares. Entonces, esta es más o menos la clasificación general etiológica de la artrosis. ¿Cuál es la clínica de esta enfermedad? Es un dolor provocado por movimientos y que mejora con el reposo. Va a existir limitación de los movimientos articulares, la presencia de crujidos por esa cercanía prácticamente de hueso con hueso, deformidad y mala alineación y rigidez matutina. Existen también las manifestaciones clínicas cardinales como el dolor articular, la limitación de los movimientos, los crujidos y ocasionalmente grados variables de tumefacción o incluso hasta derrame sinovial. Otros signos y síntomas son la deformidad y la mala alineación articular, la inestabilidad y la rigidez. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son rodilla, en manos interfalángicas distales y proximales y trapecio metacarpianos, caderas, pequeñas articulaciones de raquis, interapoficiales u oncovertebrales, así como la primera metatarsofalángica del pie. No suele afectar a hombros, codos ni tobillos, salvo en casos de artrosis secundaria, traumatismos u otras enfermedades. La expresión clínica es muy variable dependiendo de la articulación afectada y del momento evolutivo, aunque el curso suele ser lento y progresivo. Estos son los famosos nódulos en cuadros de osteoartritis. Todos conocemos a esos nódulos de Everdeen o el nódulo famoso de Bouchard, la cirartrosis a nivel del pulgar, ¿no es cierto? Igual en esta lámina y también en esta lámina con deformidades muy marcadas y lamentablemente que van a producir limitación de su capacidad funcional. A la exploración física es habitual ver el engrosamiento difuso de todas estas articulaciones periféricas, a veces pudiendo palparse los famosos osteocitos como huesos sobreagregados o huesos adyacentes. El rango amplitud del movimiento articular está disminuido con mucho dolor a los movimientos si es que se fuerza, ¿no? Complicaciones, tenemos la famosa condromatosis sinovial secundaria, la meniscopatía degenerativa, la condrocalcinosis de la rodilla, como esta imagen radiolúcida que aparece aquí, la famosa presencia de los quistes poplites o de Bacher, artrosis unciforme o interapoficiaria a nivel de la columna vertebral, básicamente produciendo compresión incluso radicular y estenosis del conducto raquídeo. Cuanto mayor sea, mayor afectación a nivel cervical, los compromisos de compresión o las famosas compresión radicular o las estenosis del canal raquídeo van a producir en el sistema en el sistema locomotor prácticamente complicaciones hasta que puede llegar a cuadriplegia, paraplegia, etc. Como formas clínicas especiales de la artrosis podemos contemplar cuadros patológicos de tipo rápidamente progresivo a nivel de la cadera, artritis destructivas del hombro, artropatía hasta de la hemodiálisis, artritis
erosivas a nivel de las interfalángicas proximales, produciendo hasta las S itálica. En las formas endémicas, la artropatía endocrinometabólicas como la acromegalia, la privación estrogénica de la menopausia, el hiperparatiroidismo, la diabetes que puede llegar hasta artrosis y artropatías neuropáticas en pacientes con polineuritis, la hemocromatosis como la amiloidosis, a nivel de las metacarpofalángicas secundarias y terciarias, las osteocondrodisplasias, y en las formas endémicas existen tres enfermedades raras, como son la enfermedad de Cushing-Beck, la enfermedad de Seleni y Maldad en la India son las más conocidas dentro de este grupo, son de inicio precoz, a veces en la infancia con enanismo, no son de carácter hereditaria, pero se debe de sospechar porque intervienen intoxicaciones por oligoelementos. Datos de laboratorio, siempre solicitar la analítica completa como el hemograma completo, los reactantes de la fase aguda, el examen de líquido sinovial, en las pruebas de imagen está la radiografía simple, la ecografía, la gamografía ósea, la resonancia magnética y otros como la artroscopía más la biopsia sinovial con lavado articular. En la exploración sistémica, no olvidarnos del estudio de la anamnesis, la exploración física completa, nuestra analítica, los reactantes de fase aguda, el hemograma, el estudio del líquido sinovial. Recordemos que en las características del líquido sinovial de la artrosis, el color es un claro amarillo de transparente, viscosidad alta, con coágulo de mucina bueno, y no existe, existen leucocitos menor de 2000 por milímetro cúbico, con polimorfos nucleares que llega a solo el 25% o menor a esto. Entonces, también existen estudios de laboratorio de la artrosis secundaria para poder diferenciarlos, como el uso, por ejemplo, si sospechamos frente a una hemocromatosis, tendremos una ferritina elevada con saturación de transferrina mayor al 70%. Si estamos con hiperparatiroidismo, tendremos un calcio normal o alto con una paratormona elevada. Hipotiroidismo, elevación de la TSH, disminución de la T3 o de la T4. Si estamos con una gota, tendremos elevación de los uratos séricos con crisis articulares, una nefrolitiasis úrica, la presencia de cristales de urato monosódico en líquido sinovial o material tofacio. Si estamos con la enfermedad de Wilson, la ceruloplasmina sérica baja, cupremia elevada, acromegalia, elevación de la GH sérica. Tenemos acronosis, ácido homogentísico en orina, sífilis, serología positiva, diabetes, la glucemia y hemoglobina glicosilada elevadas. Entonces, todas estas características son importantes, o los estudios laboratoriales, para poder determinar en todo caso cuál ha sido la enfermedad que ha producido esta artrosis secundaria o cuáles son los diagnósticos para poder diferenciarlos. Tenemos la famosa escala de Kellgren-Lawrence. En esta escala de Kellgren-Lawrence es prácticamente una escala radiológica donde nos da los grados de 0 a 4 puntos, o a 0 a 4 grados, la clasificación. Entonces, es de acuerdo a la presencia de ciertas características en cada una de ellas. Por ejemplo, hablamos de 0 cuando tenemos un hallazgo radiológico sin ningún tipo de hallazgo de osteoartrosis, y estaría dentro del tipo normal. Y hablamos de un punto o de primer grado cuando existen osteofitos, la presencia ya de osteofitos definidos con posible disminución del espacio articular. En la de grado 2 ya tenemos, o leve, prácticamente también tenemos osteofitos definidos y disminución ya del espacio interarticular. En el tipo 3 también tenemos la presencia de osteofitos ya moderados en mayor cantidad, con disminución del espacio interarticular marcada. Existe ya una esclerosis subcondral, como marcan las imágenes, con posible deformidad articular. Y en la de tipo 4, prácticamente que ya es una articulación o una imagen radiológica de la articulación grosera, con grandes osteofitos, disminución severa del espacio articular, esclerosis subcondral muy marcada y deformidad articular definida. Cualquiera de estos tipos podrían ser empleados para poder definir un cuadro o una imagen radiológica en la escala de Kellgren-Lawrence para esta enfermedad.
Los exámenes que debemos de solicitar siempre asociados a esos, también podríamos solicitar una tomografía convencional con una resonancia magnética. Las placas radiográficas y las placas deben ser en cortes o solicitarles en forma comparativa de frente y laterales. Tenemos también cuadros de otras osteoartrosis, como por ejemplo el de la columna, la más común a nivel de la rodilla y a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales. Igual en acá imágenes, miren estas imágenes groseras ya, que inclusive la cabeza del fémur está invadiendo prácticamente el hueco sacro, a nivel de las interfalángicas distales, la osteoartrosis a nivel de la columna cervical y a nivel de la articulación del hombro. Existen los criterios del Colegio Americano de Reumatología para la clasificación de las artrosis de manos, caderas y rodillas, cada uno con sus especificaciones, donde nos dice que si no cumple uno de estos criterios, lo que debe de cumplir el criterio 1, 2, 3 y uno de los dos últimos, tiene una sensibilidad de 92 y una especificidad del 98% para poder definirlas. Estas ya la van a leer con más precisión, está a nivel de la mano, de la cadera, de la rodilla, y en esta también utilizan los criterios clínicos y en la última los criterios, está asociado a los criterios radiológicos. El diagnóstico diferencial de las artrosis, hay que diferenciarlos, las artrosis de las manos, de la artrosis, de la artritis reumatoide, de la artritis psoriásica y de la gota. La artrosis de la rodilla, condrocalcinosis, roturas meniscales, necrosis avascular. Asimismo, la artrosis de la cadera con bursitis hipertrocanteria, necrosis avascular y la sacroileitis, que es propia prácticamente una alteración netamente más conocida en la espondiloartropatía. El tratamiento, como en toda enfermedad y en general, es un tratamiento individualizado que está adaptado a cada localización, está basado en un diagnóstico correcto, aplicado lo más precozmente posible. Tenemos que tener nuestro objetivo de tratamiento, que es la educación sanitaria del paciente respecto a su enfermedad y a su tratamiento, la prevención o el retraso de la progresión de la enfermedad y sus consecuencias, aliviar el dolor, que así muchas veces solo es el motivo de la consulta, mejorar la función y la reducción de la discapacidad para que este paciente no sea una carga familiar. El tratamiento no farmacológico está dado en la educación, en la educación con programas de automanejo, apoyo social, la fisioterapia, ejercicios, modalidades de movilización, extracciones, electroterapia, si se puede, terapia ocupacional, la pérdida de peso. El tratamiento farmacológico puede ser de manejo sistémico con el uso de agentes analgésicos y antiinflamatorios locales, con manejo intraarticular y tratamiento tópico. Analgésicos terapéuticos según los niveles de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Tenemos el nivel 1, 2 y 3. El nivel 1, que está dado el uso del analgésicos periféricos AINES a bajas dosis como la aspirina. En el nivel 2 se pueden utilizar combinaciones de analgésicos como el paracetamol, la codeína, dextropropoxifeno asociado a paracetamol, y en el escalón o el nivel 3 el uso de analgésicos centrales, opiáceos o no, que pueden ser inclusive estos hasta parches, como el caso del parche de la morfina. La cirugía será uno de los manejos ya últimos, o de repente una de nuestras opciones últimas. Son indicaciones, por ejemplo, de artroscopía, el tratamiento del pinzamiento de la articulación tratada, extracción de cuerpos libres dentro de la articulación, la posibilidad de realizar biopsias de la articulación y evaluación de la articulación. Podemos optar por el tratamiento condromodulador y la condroprotección. El tratamiento condromodulador está en estimular los condrocitos, asegurar e intensificar la síntesis de los colágenos tipo 2 y de los proteoglicanos normales por parte de los condrocitos y detener la destrucción enzimática de la matriz cartilaginosa por parte de las metaplasias. Mientras que en la condroprotección usamos la glucosamida y el ácido hialurónico.
Lo que se señala es que de los estudios analizados por la EULAR y la Sociedad Europea de Reumatología se deducen las siguientes recomendaciones. El uso de estos medicamentos de la condroprotección son eficaces a mejorar el dolor, la capacidad funcional. Ese tiene un nivel de evidencia 1A con una recomendación de grado A. Entonces, el tratamiento no va a disminuir la necesidad de analgesia de rescate, pueden retardar la pérdida del cartílago femorotibial y no hay de momento evidencia científica definitiva para el uso de estos medicamentos como la condroprotección o la glucosamida que sean capaces de reducir el número de artroplastías de rodilla. Lo único que se ha demostrado que estos medicamentos, los condromoduladores y la condroprotección, van a evitar prácticamente la progresión de la enfermedad, pero no al 100% en todos los pacientes tratados. Y lo único que se va a conseguir es disminuir prácticamente parte de su economía, porque el costo de estos medicamentos condromoduladores y condroprotectores está en la caja por encima de los 350 soles actualmente en nuestro mercado. El ácido hialurónico es el principal glicosaminoglicano no sulfatado del cartílago articular del líquido sinovial. Tiene es más lento que los esteroides, actúa hasta por 12 meses después de la supresión. Se puede utilizar también el tratamiento de la artrosis de mano o de cadera, por ejemplo, de la mano. Es necesario la terapia ocupacional, férulas para artrosis trapecio metacarpianas, el uso de la vitamina 12 con folato, la capsaicina tópica, ejercicios de yoga, AINES orales, sulfatos de glucosamida, condroitin sulfato. En el tratamiento no farmacológico de la cadera, igual está la educación, ejercicios, ayudas de descarga, reducción del peso, tener un índice de masa corporal menor o igual a 27, el uso de paracetamol hasta 4 gramos por día. AINES a dosis más baja efectiva deben añadirse o sustituir al paracetamol en los pacientes que respondan inadecuadamente a este fármaco. En pacientes con riesgo gastrointestinal debe usarse gastroprotectores. Analgésicos opioides con o sin paracetamol son alternativos útiles en pacientes en que los AINES, incluidos el COPSIS, están contraindicados, son ineficaces o escasamente tolerados. Los fármacos modificadores de la sintomatología a largo plazo, una inyección intraarticular de esteroides, osteotomía y procedimientos que preserven la articulación deben ser considerados en adultos jóvenes con artrosis de cadera sintomática, especialmente en presencia de displasia o deformidad del varus o del valgo. La prótesis de cadera debe ser considerada en pacientes con evidencia radiográfica de artrosis con dolor y discapacidad refractante. En cambio, el tratamiento de la artrosis de la rodilla es óptimo, requiere una combinación de modalidades terapéuticas no farmacológicas y farmacológicas. El tratamiento de la artrosis debe individualizarse en función de los factores de riesgo que presenta el paciente, factores de riesgo general como la edad, comorbilidad, polimedicación, intensidad del dolor y la discapacidad, signos de inflamación, por ejemplo, el derrame sinovial, localización y grado de la lesión estructural. El tratamiento no farmacológico de la artrosis de rodilla debe incluir educación sanitaria, ejercicios, dispositivos de ayuda. El paracetamol es el analgésico oral que debe ensayarse en primer lugar y si da resultados es el analgésico oral preferido a largo plazo. Aplicaciones tópicas de AINES, capsaicina, tienen eficacia clínica y son seguras. Debe considerarse el empleo de las AINES en pacientes que no responden al paracetamol. En los pacientes con un aumento del riesgo gastrointestinal debe utilizarse AINES no selectivos junto con agentes gastroprotectores o los bien inhibidores selectivos de la COX-2, analgésicos opioides y los fármacos modificadores de la sintomatología a largo plazo. También la inyección intraarticular de corticosteroides de acción prolongada está indicada para las exacerbaciones del dolor de rodilla, en especial si se acompaña de derrame. Debe contemplarse la sustitución articular en los pacientes con signos radiográficos de artrosis de rodilla que presentan dolor y discapacidad refractarios al tratamiento.
Tenemos una serie de modalidades de tratamiento identificadas para tratar esta artrosis de la rodilla, desde las no farmacológicas, farmacológicas, intraarticulares y quirúrgicas que están señaladas aquí en este cuadro. Y es importante también tener este cuestionario de WOMA que va a medir la calidad de vida en términos de sintomatología y discapacidad física en personas con osteoartrosis de cadera o de rodilla. Entonces, cuanto mayor sea el puntaje, definitivamente va a ser muchísimo más la incapacidad que represente para poder disuadir y tener que actuar de otra forma, ¿no? Entonces, se pueden llegar prácticamente a los procedimientos quirúrgicos como últimas alternativas para poder disuadir o poder ayudar o aliviar la enfermedad subyacente y dependiendo obviamente de la edad, de los factores de riesgo que se tenga en el paciente. Creo que es todo esto en cuanto les puedo en forma resumida señalar en cuanto a la enfermedad osteoartrítica y espero que haya podido quedar claro y preciso. Bueno, eso es todo en cuanto les puedo señalar. Les voy a pasar ahorita a vuestra delegada antes que me olvide el examen. Doctora, disculpe, tengo una pregunta. Sí, ya. En relación al colágeno hidrolizado, es algo que es muy comentado actualmente. ¿Cuánta importancia tiene en esta enfermedad o su uso? Ya. Así como nosotros, prácticamente de famoso, del colágeno hidrolizado, todos son tabús porque no tienen ningún tipo de evidencia científica, ¿ya? Entonces no se habla de una respuesta de un nivel que puede ser eficaz. Son tabús que se utilizan en nuestro medio. En algún momento, ¿se acuerdan que se hablaba mucho de la uña de gato, de la maca? Igualito. Todo el mundo hablaba del uso de la uña de gato, que era anticancerígeno, que se tenía que utilizar, que era lo mejor que existía para el cáncer, etcétera. Después apareció la famosa maca para la impotencia sexual, que, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el colágeno hidrolizado. Es una situación que se ha ido repitiendo cada vez que se quiere engañar prácticamente a la población. No existe ningún tipo de evidencia científica para poder utilizarlo frente a cualquier de estas patologías. Imagínense que ni siquiera el uso de los condromoduladores y de los los condroprotectores, como el caso de la glucosamida, pueden evitar enlentecer la enfermedad, controlarlo, pero tampoco no existe al 100% que esté probado su eficacia con total seguridad. Gracias, doctora. Ok. Bueno, ya le acabo de pasar. Te ha llegado, ¿verdad? Sí, sí, doctora, ya les pasé a los compañeros. Fáciles y que revisen cada uno ahí y saquen sus propias conclusiones. Bueno, esto es todo lo que corresponde a la teoría del día de hoy, programada. Por favor, con mi grupo para mañana nos ponemos de acuerdo en la hora, va a ser en horas de la tarde para vuestra exposición final. Y con eso terminamos. Me va a faltar la parte de artritis séptica e infecciosa con séptica, que estaría artritis bacterianas y artritis virales en la parte teórica. Coordinamos, por favor, Sí, para mañana. Ok. sí, para mañana. Bueno.